Hablemos de Gestión Deportiva. Dándole gracias a todas las personas que se van conectando. Seguramente en el transcurso de esta sesión tendremos muchos más invitados, estudiantes, docentes, por supuesto todo el staff. Como dice Alexander Castro, el gran Dream Team ya está conectado. Así que, por supuesto, aquí estamos con nuestros invitados también para hablar de gobernanza. Lidia, qué bueno compartir de nuevo contigo estos espacios. Gracias por la invitación, porque el núcleo que ustedes muy bien lideran con Rafael, con Julie, por supuesto, nos han invitado con 4 personajes del orden nacional e internacional que nos van a aportar mucho en temas de gobernanza. Seguimos explorando diferentes temáticas, conversando, aprendiendo. Así que, Lidia, buenas noches. Profesor Harvey, muy buenas noches y muy buenas noches para todas las personas que se encuentran aquí en la sala, a nuestra líder Andrea Porras, a nuestros compañeros de equipo del Núcleo de Políticas Públicas y Legislación Deportiva y a cada una de las personas que se encuentran hoy en la sala. Claro que sí, hoy vamos a hablar de un tema que es muy poco sonado en estos momentos en el ámbito del deporte, pero que es necesario conocerlo, que es necesario aprender de ello, y por eso hoy estamos aquí reunidos en el último podcast correspondiente a este periodo académico. Así que adelante, Harvey, y muchas gracias por estar acompañándonos esta noche. Bueno, ha sido muy fructífero el desarrollo de estos podcasts, siempre con invitados de primerísimo nivel. Así que en nombre de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el programa de gestión deportiva, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Rafael Bajonero, nuestro compañero, va a dar allí unas palabras, va a conversar, a introducir la importancia de esta temática. Lidia. Claro que sí, profe. Para ello, nadie más apropiado que nuestro querido compañero, el licenciado Rafael Bajonero, para que nos dé un contexto acerca de lo que es la gobernanza, para que nos dé un abrebocas a estos temas que vamos a tratar el día de hoy, para podernos centrar en lo que traen para nosotros nuestros invitados. Así que, profe Rafael, buenas noches y bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Para todos, para los invitados, para nuestra líder, para los profes, compañeros de nuestro programa Gestión Deportiva. Pues mi introducción es muy, digamos, muy de conversatorio fresco, de las cosas que uno escucha, de las cosas que a partir de ahora con los expertos podríamos ir aclarando. Uno cuando va por la provincia o cuando habla con los clubes, algunas federaciones, encuentra que le hacen reclamos o hacen reclamos de las instituciones deportivas. Y hacen reclamos algunas veces airados y otras veces con un tono de tristeza, porque parece ser que el deporte no avanza, parece ser que cada día hay menos presupuesto, parece ser que el liderazgo deportivo es menos idóneo. Entonces uno empieza a escudriñar un poco desde esa mirada que tienen, como diría Alex, esa Colombia profunda. Uno encuentra gente muy metida en el deporte, pero con unos grandes vacíos conceptuales y de conocimiento que amerita que nosotros lleguemos allá. ¿Y por qué lo estoy diciendo desde este punto de vista? Cuando uno les dice, dígame por qué usted piensa que todo estaba en retroceso. Entonces dicen, eso es que el gobierno no hace las cosas bien. Es que la política de los gobernantes no hacen las cosas bien. Eso es gobernabilidad de lo que tiene que hacer el director de deportes o el de la federación o el de la liga. Entonces uno empieza a entender que hay como una serie de conceptos truncados y como no definidos entre gobernabilidad, gobernanza, políticas, e incluso entienden las políticas públicas como el ejercicio político de cada 4 años o cada 2 años de nuestros representantes a las corporaciones del Estado. Entonces, hay un gran vacío y hay una gran necesidad de hacer pedagogía sobre los temas que permiten de alguna forma que se dé eficiencia y eficacia en los procesos deportivos.
Y por ahí va orientado un poco la gobernanza desde mi punto de vista. Es esa intervención que hace el Estado bien hecha desde un concepto holístico de transparencia, ética, estructura administrativa, respeto por los presupuestos, que es lo que más la gente se queja. No sé si ahora nuestros invitados desde el orden regional, como puede ser el club o puede ser la federación de orden nacional, lo entienden y entienden también estas necesidades que la gente está comentando. Muchos se quedan callados y muchos van a las actividades deportivas con cierta rabia, con cierta posibilidad de decir cosas para que sean escuchados, pero el problema está un poco en entender el concepto y entender un poco la trazabilidad de lo que implica un deporte bien hecho desde el concepto de la gobernanza. Entonces, quería como hacer ese énfasis de lo que estoy diciendo y esa visión con casi como 45 años de escuchar a la gente de los que hacen deporte. Ya voy para unos años más, solo dije 45 para que no se note tanto, pero sí, parece que no avanzamos. Y ahora recordemos todos que veníamos de un plan decenal, 10 años de trabajo, donde hubo planeaciones, donde no se socializó, se hizo mucho trabajo muy fuerte en deporte de rendimiento, pero el impacto social no se ha analizado o no se vio. Ahora entramos a políticas públicas y todos los entes del Estado hacen políticas públicas, el departamento hacen políticas públicas, los municipios hacen políticas públicas, pero todo es una desarticulación tenaz, absoluta. De pronto estoy diciendo lo de absoluta no, porque hay unos departamentos que sí tienen buen trabajo, pero aún desconocen mucho esa trazabilidad de los conceptos y de lo que hay que hacer en cada una de las regiones, en cada uno de los niveles. Entonces, esa es mi intervención. También darle las gracias a este espacio que ha sido creado por todos desde la Universidad Abierta de Distancia, liderado por Andrea, que más tarde nos acompañará, pero esa era mi intervención sobre este tema. Muchas gracias, Lidia y colegas. Rafael, muchas gracias. Yo creo que es una buena contextualización, indudablemente, para entrar en materia, para ir asimilando algunos conceptos. Quienes entiendan o no acerca del tema de gobernanza, ahí está. Ya nuestros invitados van a profundizar en estos aspectos. Estos podcasts siempre se caracterizan por ese tono cordial, de cercanía, de traer invitados a esta sala para efectivamente buscar llegar a esos conocimientos, a esas experiencias que ha tenido cada uno de ellos. Pues bien, profe Lidia, vamos a arrancar uno y uno con la presentación. Voy a arrancar con las damas. Ana María Arias es una gran referente del orden nacional, pero con pergaminos internacionales. La hemos visto en diferentes congresos internacionales, incluso representando a nuestro país. Vemos la Universidad UCA precisamente como su carta de presentación. Allí precisamente se hizo profesional en ciencias del deporte. Luego en la Universidad Militar Nueva Granada logró su título académico como especialista en alta gerencia y nuevamente en la UCA como magíster en ciencias del deporte con énfasis en gestión del deporte. Desde lo académico, esto por contar, desde su experiencia profesional también muy asociada a esta institución de educación superior, como docente de tiempo completo en los programas de profesional en ciencias del deporte, técnico profesional en entrenamiento deportivo e incluso en la maestría en ciencias del deporte. Muchos más rótulos por destacar, sin embargo vamos a darle la bienvenida para entrar ya en materia. Ana María, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en la UNAD. Muchísimas gracias a ustedes, Harvey, muchas gracias por la presentación. Pues agradecer primero pues a la universidad, a la UNAD por este gran espacio que es necesario sobre todo para la parte de formación profesional. Un gran saludo para Andrea como líder del programa y pues obviamente a sus profesores y a su equipo de trabajo y a los panelistas que me acompañan el día de hoy. Muchas gracias.
Claro que sí, a ustedes muchas gracias por estar en este espacio acompañándonos. Pues bien, vamos a continuar con nuestra presentación de los invitados que se encuentran hoy acá con nosotros, pero antes de ello quiero recordarles a todas las personas que ya se encuentran en la sala que por favor diligencien el link de asistencia que ya se encuentra en el chat de esta sala. Pues bien, vamos a continuar con el doctor Edwin Román Albarrán. Él es doctor en educación de la Universidad ICIMA de Toluca, México, diplomado en gerencia deportiva de la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva, maestro en gestión deportiva de la Universidad de La Salle Bajío de León, Guanajuato, licenciado en administración de la Universidad IUM-EM de Tepec, México, licenciado en entrenamiento deportivo de la Escuela Normal de Educación Física de Toluca, México. Doctor, muy buenas noches y bienvenido. Con el aprecio de aquí, de mi tierra, de México, un abrazo a todos, a los organizadores, a la UNAM, un cariño especial a Rafa Bajonero, a mi colega, y es un placer estar con todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Edwin Román Albarrán. De verdad que vamos llenando este ramillete de referentes en torno al tema de gobernanza. El siguiente en presentarles es Lucas Benjamín Stucchi. Él ha tenido una notable trayectoria con la Federación Colombiana de Esgrima, entre otros cargos, líder de desarrollo nacional y estadística, ha participado también de la dirección administrativa, ha estado en otras disciplinas deportivas, pero indudablemente ha sido esta federación, este deporte, pues una de sus mejores cartas de presentación. Qué bueno tenerlo aquí también representando a ese deporte asociado a las federaciones que indudablemente pues tienen una visión desde este punto de vista. Así que, Lucas, bienvenido a la UNAD. Gracias por acompañarnos en este podcast. Hablemos de gestión deportiva. Bueno, Harvey y Lidia, los demás a todos, muy buenas noches. Muchas gracias también por la invitación. Y pues esperar que las experiencias y conocimientos de todos les aporten y me aporten a mí también a seguir aprendiendo y mejorando sobre todo los procesos deportivos del país. Y pues nada, muchísimas gracias realmente por la invitación. Bueno, vamos a continuar y para cerrar este gran elenco tenemos a Gustavo Alberto Restrepo Rojas. Él es profesional en ciencias del deporte con énfasis en gerencia deportiva de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA. Él, dentro de su perfil ocupacional, dirige entidades públicas y privadas que fomentan el desarrollo del deporte y la actividad física y recreativa. También administra organizaciones deportivas y públicas en el ámbito municipal, departamental, regional y nacional. Y tiene gran experiencia en diseñar planes sectoriales de desarrollo deportivo a nivel municipal, departamental, regional y nacional. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a esta sala. Cordial saludo para todos. Muchísimas gracias por la invitación y esperando que hoy todos aprendamos y de acuerdo a nuestra poca experiencia poder aportar al conocimiento de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y que todos nos salga muy bien. Muy bien, gracias de verdad a todas estas personas que nos acompañan para explorar, seguir aprendiendo en torno a la gobernanza. Esa es la primera pregunta, precisamente para dar claridad. Desde su cargo o representación institucional, ¿qué entiende por gobernanza? Y es la misma inquietud, pues para todos, si quieren en el mismo orden en que lo presentamos, pues vamos abordando de forma concreta, pero obviamente cada uno ir dando su punto de vista al respecto. Así que arrancamos con Ana. Pues Harvey, la gobernanza desde un concepto académico se entiende como esa relación que hay entre el sector público y privado, que tienen como objetivo común el desarrollo de un sector, digamos el desarrollo en este caso del deporte. Esa relación obviamente tiene o está fundamentada en unos principios enmarcados o encasillados a fomentar la integridad y la transparencia en el deporte. Ese digamos que es el principal concepto que desde la academia se da y que tenga como resultado cumplir los propósitos y esos principios fundamentales que es
encaminar a la gente a la buena práctica del deporte, la garantía del escenario, el ambiente de la buena práctica del deporte. Entonces, esa relación entre todo un sistema hace que se pueda hablar de gobernanza, se puede hablar de buenas prácticas, se puede hablar de integridad, de transparencia, de legitimidad, y que eso pues dé una garantía a la población, a sus partes interesadas, a sus grupos de interés, a que se sientan seguros y que legitimen los procesos que hace ese sistema para desarrollar ese campo de acción, que en este caso pues es el deporte. Esa sería como mi primera interpretación desde la academia de la parte de gobernanza. Doctor Edwin. Sí, gracias, Harvey. Bien, también le voy a dar un sentido académico. En este caso, pertenezco a la Universidad Autónoma del Estado de México y voy a dar esa parte. Gobernanza es en un sentido académico, es polisémico, está todavía en discusión. Hay autores que aún están poniéndose de acuerdo, pero la esencia de la gobernanza es la relación Estado-sociedad civil. Algo que creo que debemos reaprender, como nace el concepto entre los 60s y 70s, ya vamos a hablar de eso, pero es ese arte o manera de gobernar que propone como objetivo el desarrollo económico, social e institucional duradero, que promueve ese equilibrio, ese status quo entre la sociedad civil, el Estado y el mercado, es decir, la economía. Y ahí viene un trastoque neoliberal, porque recordemos que eso se gesta a finales ya como tal en el deporte, porque una cosa es la gobernanza y otra cosa es la gobernanza deportiva y su clasificación. Entonces, la gobernanza deportiva como tal tiene un trasfondo de transformación social, según Pedersen, y entra de lleno hacia el año 2000 y lo empodera el COI, que ya hablaremos del Comité Olímpico Internacional. Eso es, en un bosquejo general, lo que es gobernanza y gobernanza en el deporte, para ver una diferencia. Hablábamos de la polisemia. La polisemia tiene que ver con un tema anglosajón entre lo que es governability y lo que es el término gobernance. Y ya lo dijo Rafa Bajonero, gobernabilidad y gobernanza. Parece ser que ahí hay unas diferencias muy notables. Es cuanto. Muchas gracias. Habíamos propuesto en el mismo orden de saludos, así que Lucas, y vamos a cerrar esta ronda con Gustavo. No quiere decir que todas las rondas vayan en este mismo orden para que estemos allá a la expectativa. Y las personas que están en la sala, que nos quieran hacer preguntas, siempre hemos insistido en estos podcasts, que la idea es que sean ustedes mismos quienes configuren la conversación, quienes a partir de sus inquietudes, pues también nos planteen sus preguntas. Entonces vamos a comenzar a ir leyendo todas las preguntas que ustedes tengan en este chat y por supuesto reiterar la invitación con el link de asistencia. Ya la profe Paola veo que lo ha puesto y también desde la Escuela de Ciencias Sociales para que por favor estemos allí muy atentos pues en diligenciar el listado de asistencia. Continuamos con esta ronda. Lucas, luego Gustavo. ¿Qué es gobernanza para ustedes desde su experiencia, desde su representación institucional o a las organizaciones que representan? Bueno, como dijiste, desde la experiencia, un poco desde la praxis de la institución, diría que es unas formas de operar o de llevar a cabo unos procesos basado, fundamentado en ciertos principios para lograr como el mejor desarrollo posible de lo que sería un poco la misión, la visión y el objetivo de la institución, buscando siempre el mayor beneficio y como que se vea reflejado todo eso en un poco lo diría el usuario final o el afiliado en temas tal vez de la institución que yo
en la que estoy vinculado sería pues, ligas, deportistas, todo aquello que compone el mundo de la esgrima como tal, eh, digamos, todos los procesos encaminados de cierta manera para el mayor beneficio de ellos, es como lo entendería yo. No sé si se escuchó porque Vamos complementando esa definición desde la academia. Las dos primeras personas fueron muy enfáticas en lo académico. Lucas habla desde su experiencia. Vamos a ver, Gustavo, qué partido toma, pero obviamente todos con el objetivo común de aportar a esa definición. Gustavo. Mira, mi aporte lo hago más desde el énfasis de ligas y clubes, que es en el sector que actualmente me encuentro. La gobernanza es la articulación, la integración y la unidad y la unión de las entidades públicas con las privadas. Digamos acá en nuestra ciudad, actualmente es un tema muy nuevo, tanto en ligas como en los clubes. Y la verdad, ojalá le apuntemos a que prontamente ese tema de gobernanza pueda asistir muy inmensamente en todas las ligas de nuestro país y en los clubes mismos de cada uno de los deportes, porque la verdad el tema es muy desconocido, desafortunadamente, en la mayoría de ligas y los clubes. Y esa unión y esa integración y articulación entre las entidades públicas y privadas sí que es vital para que realmente funcione bien nuestro deporte en Colombia. Bueno, muchas gracias a todos por esas respuestas. Mire, lo que hablaba Harvey hace unos momentos, vamos construyendo poco a poco ese concepto que para muchos de nosotros es desconocido, que en muchos de los casos tal vez nunca habíamos escuchado hablar de la gobernanza y menos en el medio deportivo. Vamos con la segunda pregunta para ella. Para ello, queremos saber qué avances sobre gobernanza se ha identificado en el sector del deporte, pues teniendo en cuenta que es un tema, llamémoslo así, como nuevo en nuestro medio. Entonces, doctora Ana María, comencemos por acá. Bueno, es un tema nuevo para nuestro país, pero para el mundo no es un tema nuevo. El término de gobernanza es un término muy antiguo, viene desde las ciencias económicas y administrativas. Solamente que, como lo mencionaba el doctor Edwin, para la aplicabilidad del deporte, pues está, digamos que en esa fase de acoplamiento, de mirar qué realmente las organizaciones deportivas necesitan cambiar en su modelo de gobierno, en ese diseño de gestión, que posiblemente la gobernanza es una herramienta que le aporta ese modelo de gestión y que le da tips, por así decirlo, de manera más coloquial, esas cosas que posiblemente pueden mejorar los procesos que mencionaba Lucas, ¿no? De lo que es el hacer de las federaciones, de las ligas, de los clubes, y es eso que tiene la gobernanza que posiblemente puede salir favorable para que se haga una mejor gestión dentro de las organizaciones. ¿Qué hemos obtenido nosotros, por ejemplo, desde la Universidad UTCA? Nosotros hemos llevado a cabo una investigación desde el año 2017 en asocio con el Comité Olímpico Colombiano y en ese momento Coldeportes, hoy en día Ministerio del Deporte, junto con la Universidad Antioquia y la Escuela Nacional del Deporte, una investigación alrededor de las federaciones deportivas colombianas para determinar el estado de gobernanza y de legitimidad de las federaciones. Recientemente ya salió el informe internacional con la organización Play the Game, que es el asocio que tenemos para este estudio a nivel internacional para participar del Observador Nacional de Gobernanza que proponen ellos. Y pues hemos tenido interesantes resultados, ¿cierto? Ya nosotros hablamos es de lo que hemos logrado, no de lo que encontramos en esa fotografía del estado de gobernanza, sino lo que ya hemos visto como resultados de eso. Yo pongo de ejemplo el caso de esgrima, que Lucas es conocedor un poco del tema, también pongo de ejemplo atletismo, pongo de ejemplo natación, pongo de ejemplo golf, que son federaciones que ya a partir de los resultados y de esa identificación del estado de gobernanza han empezado a realizar acciones en el marco de los principios de gobernanza. Ejemplo, por ejemplo, ya en las páginas de web de las organizaciones aparecen sus estatutos, aparecen esos
documentos que posiblemente deben ser conocidos por sus partes interesadas. Ya hay un poquito más de visibilidad de los procesos que se adelantan alrededor de las federaciones, se conoce quiénes hacen parte de los comités ejecutivos, hay unas reglamentaciones, hay unos códigos de ética y unos códigos de conducta que posiblemente, a pesar de que en muchos espacios nos dicen que esos son saludos a la bandera, porque es simplemente cumplir unos requisitos, pero por lo menos ya Colombia ha empezado a encaminar sus acciones pues a llevar un poco más a cabo la gobernanza dentro de las mismas. Entonces, eso es lo que nosotros hemos podido encontrar hasta ahora. Este instrumento también lo hemos adaptado y lo hemos condicionado un poco para el nivel de ligas, el nivel de clubes deportivos. Ya algunos municipios como Chía, muy cercanos a Bogotá, como Cota, están participando de este estudio de gobernanza nacional y pues que nos permite tener un panorama del Sistema Nacional del Deporte para el caso de Colombia. Eso es en lo que vamos y que yo podría contarles y compartir con ustedes desde el campo de nuestra academia. Lidia, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Pues mire, para los estudiantes que están acá con nosotros y pues para nosotros también es interesante saber todo este progreso, todo este avance que hemos tenido. Es interesante también poder darnos cuenta que hay que empezar a apoyar desde la gestión deportiva todos estos procesos a nivel de gobernanza que requiere nuestro país para que sigamos pues muy a la vanguardia de lo que es estos temas de legislación y de relacionados con la legislación y con las políticas públicas del deporte. Doctor Edwin, adelante. Muchísimas gracias, Lidia. Bien, primero voy a partir nuevamente de lo que es gobernanza y voy a llegar a la aplicación, a la herramienta, al instrumento que hoy en día tenemos, que tiene que ver con la Carta Olímpica, en donde ya aparece justo el parteaguas del conceptual, está en la Carta Olímpica, allá a finales del 1998. Recordando que es un concepto que se empieza a gestar entre los 60s y los 70s, pero en el deporte aparece justamente en la Carta Olímpica hacia 1998 y terminaré justamente con la Agenda 2030, que también lo plasma en el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030. Ahí voy a terminar. En principio, cuando vemos que la acción de gobernar es superada por las demandas de los ciudadanos, es cuando aparecen las organizaciones de la sociedad civil, que en Europa tienen un ranking altísimo, a diferencia de Latinoamérica, de aportar desde las organizaciones de la sociedad civil, llámense ONG, que hay una diferencia con otras, como las asociaciones civiles, ojo, porque en México, asociación civil es sinónimo en el deporte de organizaciones o federaciones o asociaciones estatales en México que aglutinan y conforman esa estructura del ecosistema, tanto departamental como es en el caso de ustedes allá en Colombia. Aquí es estatal hasta llegar a las esferas nacionales e internacionales. Entonces, cuando el Estado ya no tiene esa capacidad, y estamos hablando entonces de competencias, y hablamos de términos de burocratizar el deporte, es cuando entra la sociedad civil organizada y trata de ajustar ese concepto que en los 60s y 70s hablaba Vidal, y lo voy a leer textualmente. Vidal Bonetto, en 2002, dice que la gobernanza se gesta en torno a problemas políticos. Ojo con ese término, problemas políticos, de la década de los 60s y 70s, que conceptualmente englobaron el concepto de gobernabilidad. Así se llamaba en ese entonces, cuya tesis central es que las expectativas sociales de los ciudadanos y sus demandas hacia el Estado habían aumentado considerablemente, mientras que la capacidad
y los recursos de este para satisfacerlas habían disminuido, lo que genera en el colectivo, ojo con el término ciudadanía, que es otro elemento por ahí que rescatar, genera rechazo y frustración al no poder justamente argumentar, hacer, por ejemplo, política pública en el deporte para llevar los consensos de lo que pasa en las instituciones a nivel sistémico, porque hay 3 tipos de gobernanza, ¿no? La sistémica, la organizacional y la política. Los 3 contribuyen en lo que decía Bertrand Laffy en la teoría general de los sistemas, encontrar el status quo, la homeostasia en el equilibrio, no hablando como Darwin en la biología, hablar de ese equilibrio en la teoría de la evolución humana o la propia biología de las ciencias naturales, sino hablando de las ciencias sociales, rescatando, y aquí termino, eso que decía hace rato, aquí termino mi primera ajuste, el apunte hacia dónde estamos instrumentando esto, no en México, sino en Europa, que es un referente que nos llevan algunos años de adelanto en torno a esto. Ellos tienen el libro de deporte o libro blanco del deporte o para el deporte, y ellos ya ahí ajustan hacia 2008, 2009 quizá, esta terminología de gobernanza, pero ¿con qué objeto? En el fortalecer con normas y sistemas de liderazgo, hablando del Plan de Acción Mundial, porque ya referí, número 1, el libro blanco del deporte europeo. Número 2, el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física. Todo esto se gesta en el Parlamento Europeo y es cómo reducir, por ejemplo, el sedentarismo, cómo tener mejores prácticas. Nosotros hemos mejores prácticas respecto al sistema deportivo de cada país, a los colectivos, porque nosotros vamos a encontrar en la bibliografía el término buena gobernanza. En caso muy personal, no hay ni buena ni mala gobernanza, simplemente hay gobernanza. Entonces, el referente para los estudiantes que hoy nos leen, nos escuchan, es que lean el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030, que puntualmente vienen elementos propiciadores de la gobernanza y las políticas. Y cuando hablamos de políticas, nos referimos fundamentalmente a las políticas públicas. En la Carta Olímpica también se expresa, y aquí quiero enfatizar que el término gobernanza para la Carta Olímpica aparece en el 98 según Chapelet, tras lo que se conoció como el escándalo del COI, que aparece en Salt Lake City, episodio donde golpea la estructura del COI y fue un parteaguas para que el COI realizara profundas reformas a la creación del Comité de Ética. Ojo, porque la doctora Ana María hablaba de ética, hablaba de transparencia, de rendición de cuentas, y yo creo que eso es el apunte, la cultura organizacional que Lucas decía con la misión, la visión y todo eso. Hay que ir reorientando el futuro de Latinoamérica en ese aspecto. ¿Es cuanto? Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy precisa esa respuesta que nos ha brindado. Bueno, pues continuemos con Lucas. Muchas gracias. Bueno, mira, en cuanto a que hemos avanzado, creo que era la pregunta, ¿cierto? ¿En qué vamos hoy y cómo hemos avanzado? Yo creo que se ha avanzado en muchos frentes. Digamos que inicialmente se ha puesto el tema sobre la mesa y de debate y conversación, o sea, es un tema que se ha puesto a la luz de las instituciones de la conversación, por decirlo así más coloquialmente, no sé. Antes era un tema que no se hablaba, ahora se habla, eso ya es un avance. Se ha empezado, como decía Ana María, a hacer un diagnóstico de en dónde estamos. Me parece que es un primer avance también del escenario ideal. Venga, ¿dónde estamos? ¿Cómo funcionamos? ¿Qué hacemos? Sí, eso en parte, si uno no sabe
de dónde parte, pues avanzar hacia algún lado, pues es poco viable. Se ha avanzado, digamos, en términos de las federaciones, no recuerdo muy bien ya los años, 2018, 2019 se firmó un pacto entre todas las federaciones del Comité Olímpico por la gobernanza en pues, las federaciones deportivas y en trabajar en pro A. Eso me parece que es un gran avance, además de empezar a conversar el tema, un poco comprometerse como instituciones a trabajar y mejorar en ese aspecto, que evidentemente tal vez lo veremos más adelante, son cosas que en ocasiones se avanza o se mejoran de un día al otro, sino que requiere unas transformaciones en las instituciones, en el personal de que trabaja en las instituciones, en la cultura de las instituciones, la cultura del deporte en general, o sí, del ámbito deportivo. eh, y creo que eso también es un gran avance. Otro gran avance tal vez final es cómo convertimos las ideas o los conceptos en indicadores y después en acciones puntuales de mejora para que realmente no nos quedemos vengan, ¿qué vamos, en qué estamos fallando? Como decía Rafael en un momento en el inicio, una pérdida de confianza en las instituciones o una falta o una crítica desalentadora en las instituciones a cómo convertimos eso en acciones reales que nos lleven a mejorar el asunto, que es un gran reto en cierto grado, porque a veces nos quedamos en el, bueno, ¿cómo vamos? Pero ¿cómo transferimos eso en acciones puntuales de mejora que puedan ser realizables, medibles y que se pueda después ver el impacto? Es un poco el reto y creo que ese es desde una federación que fue diagnosticada, evaluada, como el reto en el que vamos. Se ha avanzado muchísimo, queda mucho por avanzar, evidentemente, pero creo que el proceso va ahí siguiendo su camino. No sé si los demás estarán de acuerdo con el balance. Bueno, pues ahorita revisamos qué tan de acuerdo, qué tan en desacuerdo podemos estar, pero es importante aclarar que estamos viéndolo desde unos puntos de vista que me parece una estrategia bastante válida y es desde cómo lo integramos desde el concepto que nos traen los doctores y desde ustedes como esa experiencia que han encontrado y han podido vivir al interior de sus clubes. Entonces, son aspectos muy válidos y que generan un valor muy eh, importante para los estudiantes que hoy se encuentran acá con nosotros. Pues bueno, vamos a continuar con Gustavo. Gustavo, quisiéramos pedirte el favor si nos puedes hablar un poquito más fuerte. Ahorita no te escuchamos tan claro, entonces sí, por favor, nos puedes hablar un poquito más fuerte y te damos paso para que nos des tu respuesta. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, señor, mucho mejor. Ok. Bueno, mira, aquí ha avanzado la gobernanza en el gremio donde estoy, que es el fútbol. En el caso de las ligas, como les comentaba anteriormente, es un tema totalmente nuevo. Por ejemplo, en la Liga de Fútbol de Bogotá, hasta este año, se está modificando el nuevo estatuto de la entidad, la Carta de Navegación, y para la mayoría de los afiliados a esta entidad desconocían por completo el tema de gobernanza. La Comisión de Gobernanza se crea en el nuevo estatuto de la Liga de Fútbol de Bogotá. Aspiramos de que prontamente se aprueba. ¿Y qué se busca con ello? De que el sinnúmero de clubes afiliados a la entidad tengan ese brazo de ayuda de personas externas, donde van a ayudarle a todos esos clubes con el tema de la transparencia, la ética, el respeto y el orden, como deben llevar sus clubes. Como le decía Ana, ya se han venido trabajando en Colombia con algunos clubes con el tema del ejercicio de gobernanza. La verdad sería un ejercicio bastante importante, digamos, en el gremio nuestro, porque hay clubes que no les gusta el marco legal. Entonces ahí es donde está la gran dificultad que actualmente atraviesa nuestra ciudad y creo que la mayoría de nuestras ciudades de Colombia. Obtener una personalidad jurídica, tener su propio estatuto, tener su propio reglamento interno. Para ellos es algo tedioso. Un representante de una entidad, hablarles de ellos es bastante difícil acá en Colombia.
Entonces, este tema de la gobernanza va a ayudar muchísimo a oxigenar, a estructurar y a fortalecer el deporte, en el caso nuestro del fútbol. Como te decía, la liga hasta ahora lo va a implementar la comisión de gobernanza con personas externas que van a entrar a ayudarle a todos este sinnúmero de clubes y entidades adscritas a la entidad a dónde le deben apuntar y a dónde le deben trabajar con sus distintas actividades internas que desarrollen. Eh, Mira, por ejemplo, lo que decía ahorita Lucas, que en algunas federaciones lo hicieron, digamos acá en el caso de Colombia, por darles un ejemplo, la Federación Colombiana de Fútbol es articulada en tres: Federación de Mayor y de Fútbol. Vieron el caso que pasó desafortunadamente hace poco, el escándalo del partido de la División B. Ahí es donde la Comisión de Gobernanza de la DIMAYOR puede entrar a mirar qué pasó con el tema de la ética, la transparencia y el respeto. Pero ahí es donde se tiene que integrar la unidad de la entidad pública con la entidad privada. Y desafortunadamente, como ustedes bien lo saben, el fútbol en Colombia es totalmente privado y aquí la unificación y la unidad con las entidades públicas es bastante distante. Entonces, ojalá con este tema de gobernanza prontamente se pueda unificar y equilibrar de la misma manera. Ese es el aporte de lo que está en mi gremio, en la parte del fútbol, lo que se ha avanzado en gobernanza, pero bueno, por lo menos ya se empezó, que es lo importante. Muy bien, ahí Gustavo Restrepo nos dio un adelanto, prácticamente era la siguiente inquietud. En la organización que representa se han implementado principios de gobernanza. Voy a arrancar esta vez con Lucas, precisamente para hablar desde la experiencia, desde la vivencia de sus organizaciones y obviamente pues desde lo académico nos contarán ejemplos, nos contarán casos de éxito en gobernanza. Es a través de estos casos que vamos referenciando. Así que, Lucas, arrancamos con usted en esta siguiente ronda. Sí se han implementado cosas, digamos que ahí lo que decía en la intervención pasada, que es como interesante la evolución del escenario con las investigaciones, el observatorio, mirar cómo vamos, ¿sí? Entonces uno identifica a través de valoraciones tal vez externas, a veces autoevaluarse no es tan sencillo, y más en organizaciones deportivas donde lo urgente tiende a prevalecer sobre lo importante. Entonces, autoevaluarse en ciertos grados no es tan sencillo. Cuando hay una mirada externa, eh, puede ayudarle a uno a darse cuenta, venga, podemos realizar estas acciones fáciles de implementar que puedan ir mejorando en algunos indicadores de buena gobernanza, en cuestiones de transparencia, en procesos democráticos, en responsabilidad social. Eh, en ese sentido, pues la federación ha avanzado en algunas cosas, en documentación, en creación de comisiones de personal, en revisar, en poner a la luz ciertas cosas que de pronto antes no estaban tan a la luz. En ese sentido, también lo interesante de ver ahí es, vuelve y juega un poco el énfasis que haría yo es, bueno, hay que hacer ciertas cosas. ¿Cómo las hacemos? Lo que decía Ana María en su momento, bueno, la página web publiquemos ciertas cosas en cuestión de transparencia y dar información a todos los afiliados al público. Eso requiere una operación que en algunas instituciones adolecen del operador que lo haga, de la persona que parece a veces pues, pendejo, pero alguien tiene que subir las cosas a la página web, por decirlo así. Usted encontrará, si hace un análisis de todas las instituciones deportivas del país, hay muchas en las que no hay un webmaster que suba las cosas, hay muchas que no tienen ni página web porque no hay quien las maneje. Entonces, si uno mira en indicadores de transparencia de comunicación, pues a veces de pronto no será ni por mala fe ni mala voluntad, sino por falta de capacidad operativa. Puede ser un tema a analizar en cuanto a las instituciones. En algunos otros casos puede ser por otras razones de que las cosas no estén ahí. Pero en ese sentido, la federación pues ha ido avanzando. Es un proceso que en algunos casos no es tan rápido porque hay que empezar a ver cómo se hace, cómo se ajusta, pero creo que
que en ese sentido sí hemos podido ir avanzando en ciertas cosas. Muy bien, gracias, Lucas. Ana María, ya usted referenció varias federaciones, distintos deportes, habló de esgrima, habló de golf, habló de distintos deportes y por ende de sus diferentes organizaciones, pero casos puntuales para hacerlo más tangible. ¿Qué principios de gobernanza se visibilizan como exitosos, particularmente en Colombia? Ya nos habló también de la página web. Vamos muy directamente para hacerlo más visible, poderlo palpar de mejor forma esos principios de gobernanza. Pues Harvey, mira, inclusive nosotros hemos sido muy reiterativos cuando presentamos los resultados de gobernanza en Colombia, sobre todo en los principios que tienen que ver con los procesos democráticos. Inclusive veía en el chat que un asistente hacía el comentario que en Colombia, entre los requisitos para ser club deportivo, está la presentación de sus estatutos. Hay algo que para nosotros ha sido útil, a pesar de que, vuelvo y digo, lo he dicho en todos los espacios, nuestra ley no es la mejor ley. La ley 181 del 95, que es nuestro referente, que es nuestra carta de navegación para el Sistema Nacional del Deporte, que está siendo reformada en este momento en Colombia y demás, pero mal o bien la ley nos ha permitido mantener una estructura y un modelo institucional de nuestras organizaciones. Para el caso de Colombia, el principio sobre todo que tiene que ver con esos procesos democráticos y el cumplimiento del marco de la norma y de la ley, en eso somos muy juiciosos. Es decir, aparentemente nosotros cumplimos lo que está en la ley nos exige ciertas cosas y nos limita los grados de responsabilidad. Ejemplo, los periodos de gobierno. Claro, muchos dirán que es que el poder permanece durante muchos años, pero eso es algo que la gobernanza discute en otros espacios, no desde la academia. Por ejemplo, que hay un órgano de gobierno, que hay un comité ejecutivo, que hay unos procesos de elección. Entonces, en eso las federaciones, los clubes y las ligas lo tienen clarísimo. Ellos lo hacen muy bien, esa tarea la hacen muy bien. Tienen su asamblea general, hacen sus reuniones, publican sus actas a las partes interesadas. Puede ser que no lo expongan al público, como lo decía Lucas, porque aquí también hay un principio de autonomía, ¿cierto? Entonces, el principio de autonomía organizacional, que es muy confundido, que eso es una crítica que yo sí le hago al sistema, y es que las organizaciones confunden el tema de la autonomía con que nosotros hacemos lo que bien nos parezca y nadie nos supervisa ni nos audita. Sin embargo, en la misma ley dice que hay un revisor fiscal, que hay una persona externa a la organización que vela por la seguridad de los recursos, de los procesos y demás, pero pues digamos que sí hay falencias en ese tipo de cosas. Sin embargo, vuelvo y digo, Colombia es muy juiciosa en eso. Caso puntual, porque tú lo decías, mira, yo sé que en ese momento con el ejemplo que puso Gustavo de lo que pasó con el tema de fútbol, yo sé que con lo que voy a decir no voy a ser la mejor amiga de ustedes, pero la Federación Colombiana de Fútbol, cuando nosotros hicimos la indagación de ese estado de gobernanza en la federación, encontramos que por lo menos había un tema de voluntad de querer hacer o empezar a ejercer prácticas de gobernanza por un tema organizacional, claro. En ese momento estaba muy reciente lo de la denuncia de las niñas de la selección sub-17 con el tema del profesor Didier Luna, ¿cierto? Y por esa situación, la federación tuvo que, de manera inmediata, como decía Lucas, de tomar decisiones rápidas, tener una persona que se encargara del fútbol femenino. Es más, eso se lo exigió un patrocinador oficial de ellos, que en ese momento estaba, si la memoria no me falla y Gustavo me corrige, era Movistar, ¿sí? ¿Era Movistar? Los que son patrocinadores oficiales. Entonces ellos venían haciendo una campaña en España a favor de todo lo que tiene que ver con género y le exigieron a en este caso a la Federación Colombiana, que tenían que solucionar ese tema con el tema de género. Y ese es un principio de gobernanza que tiene que ver con la responsabilidad social. Entonces, de manera inmediata, ellos lo solucionaron, nombraron una persona que se encargara de ese tema y de manera paralela o simultánea establecieron el código de conducta y el código de ética.
Entonces empezaron a desarrollar acciones que, vuelvo y repito, para muchos dirán, pues eso es un código que está en la página, que ustedes ahora lo encuentran en la Federación Colombiana de Fútbol, pero pues que eso no pasa nada porque, mire, siguen haciendo las que hacen, ¿sí? Pero vuelvo e insisto, y me uno a lo que está diciendo Lucas, esto es un tema que es de largo aliento, que es de resistencia, que eso no se va a ver de manera inmediata. Posiblemente nosotros queremos ya soluciones rápidas, pero que esto poco a poco, si tenemos fe, que yo sí la tengo, es de poder que las organizaciones tengan una mirada distinta en su forma de gobierno. Y me uno también a lo que dice el doctor Edwin, es importante distinguir la diferencia entre gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno, ¿cierto? Una cosa es la gobernanza y todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, la gobernabilidad frente a ese modelo institucional, y el buen gobierno con la forma, con ese accionar de los procesos. Entonces, eso nos va a permitir entender por qué es que pasan las cosas que pasan, en este caso en el deporte, como lo que sucedió en fútbol, que es algo que es un factor incontrolable, posiblemente, pero pues que poco a poco iremos solucionando a través de la gobernanza. Eso es. Muchas gracias, Ana María, por esos valiosos aportes. Yo a cada uno, y sé que cada uno de ustedes ha venido tomando nota, porque indudablemente son compilaciones, conclusiones muy interesantes acerca de este tema de gobernanza, además muy novedosas para muchos. Una de las frases que le escuché al doctor Edwin, si mal no recuerdo, es que no hay buena o no hay mala gobernanza, simplemente hay gobernanza. Pero de todas formas, se ha utilizado también el término buenas prácticas, principios de gobernanza. Usted con una mirada internacional que nos ha ilustrado de forma muy sensata con autores, con teóricos que lo han abordado, y eso también nos ayuda a enriquecer mucho desde el campo académico. Algunos principios por resaltar a nivel internacional que nos ejemplifiquen, que nos ilustren bien este tema de los principios de gobernanza. Doctor Edwin. Sí, Harvey, gracias. Voy a tomar palabras clave. Cuando nosotros damos cuando nosotros damos clase como docentes, les decimos a los chicos, vamos a abrir hoy con palabras clave. Una palabra clave que indicó Lucas, es indicadores. Y creo que hoy, con una argumentación que vamos a hacer más adelante, tiene mucho de orientar lo que está haciendo Latinoamérica, pero me voy a referir a México, hablando de casos concretos de autogestión y autonomía como principios, ¿no? Y yo agregaría uno más, la cocreación. Este último principio de cocreación nos habla que es un principio básico de la colaboración, que es la voluntad de encontrar multiplicación de los grupos de trabajo para la combinación de activos diferenciales. ¿Cómo lo voy a traducir, la cocreación? La cocreación es un término mercadológico, pero si lo llevamos a los terrenos de la gobernanza, nos habla de cuando autogestionamos nuestras federaciones, asociaciones, organizaciones deportivas, debemos ilustrar con toda aquella sociedad civil que está alrededor de las organizaciones públicas, privadas y sociales, cómo hacer que estén en un mismo sentido. Y con este principio voy a dar un ejemplo. En agosto 2 del 2016, bajo la dinámica de la Carta Olímpica, que decía que la primera función del COI, del Comité Olímpico Internacional, es fomentar y soportar la promoción de la ética y de la buena gobernanza en el deporte. Eso fue en el 2004. Algunos años después, 2016, lo establece como el quinto principio fundamental del olimpismo, que dice, entre otras cosas, que es el marco de la sociedad, lo que las organizaciones deportivas tendrán derechos y obligaciones de autonomía, ojo, es un principio, que incluyen establecer y controlar libremente las reglas del deporte, determinar su estructura y gobernanza. Entre otras cosas, responsabilizan a la sociedad misma, al mismo voluntariado, a todos los actores sociales, stakeholders, los que estamos involucrados, tanto en
en los microentornos y en los macroentornos, en encontrar, regreso al tema de Lucas, indicadores, es decir, si vamos a autogestionar como un principio de gobernanza, tendremos que ser evaluados, no solo por externos, sino por internos. En Latinoamérica tenemos un grave problema de que alguien nos vigile, que alguien nos diga, hoy es examen, profe, ¿no nos avisó? ¿No se supone que estás estudiando y que puedo evaluar? A los profesores nos evalúan también en las instituciones, en las universidades. Por tanto, Johan Cruyff define la gobernanza deportiva como el ejercicio del poder, teniendo la influencia, la autoridad y la naturaleza de la toma de decisiones. Estamos preparando personas profesionales para dirigir organizaciones con un modelo, un paradigma de la nueva gobernanza en Latinoamérica. Tendríamos que empezar con elaborar un propio glosario de términos en Latinoamérica y no utilizar los de Europa y no utilizar, que no es malo, pero nosotros tenemos una riqueza cultural y empezar por un glosario, terminaría en un libro en blanco para Latinoamérica, que nos hace falta. Y ese es el rector, el eje rector de historia en gobernanza para Latinoamérica, geopolítica, como análisis de aspectos socioeconómicos, culturales y filosóficos, para entender que esta herramienta de la gobernanza es un aliado estratégico, es un proceso colectivo articulado y sobre todo lo que decía el profe Lucas, estandarizado. Homologar prácticas de la buena gobernanza desde las universidades, de los espacios de organizaciones deportivas en Latinoamérica, para garantizar la buena práctica de los buenos códigos de conducta y realizar una gestión, ojo con la gestión deportiva o el gerenciamiento deportivo, una gestión holística para preparar personas profesionales con altas habilidades gerenciales, si fuera el caso, para dirigir esas asociaciones, federaciones, que hoy no sucede en Latinoamérica. México, el tema del grito homofóbico, que ha hecho y deshecho y que nos imponen multas tras multa, partido tras partido. Algo ocurre, pero quizá no es en el público mexicano. Podría estar en ese código cultural, ético de la Federación Mexicana de Fútbol, por ejemplo, ¿no? Que con la comercialización del fútbol le pone más atención a una cosa y deja descuidada a otra. ¿Es cuánto? Bueno, muchas gracias. Pues miren cómo van surgiendo temas que son propios del estudio de los gestores deportivos de la UNAD. Aparecen temas como conceptos como indicadores, stakeholders. Aparece también por allí la importancia del gestor deportivo en todo lo que tiene que ver con la administración de aquellas organizaciones deportivas. Entonces, estimados estudiantes, por favor, hay que darle el peso que necesita el gestor deportivo dentro de una sociedad, dentro de un medio deportivo, la importancia que requiere el estudio del deporte visto desde la gerencia. Entonces, ¿cómo van saliendo temas allí? Doctor Gustavo, adelante. Pues mira, lo que articulado ahorita con mis anteriores intervenciones, lo importante es que ya con este tema de la gobernanza, las entidades van a entender que es importante, que tienen que apuntar a una mejor organización. Desafortunadamente, por ejemplo, acá en Colombia, la mayoría de los clubes simplemente operan con un reconocimiento deportivo que lo entrega cada entidad departamental de la ciudad. Y para de contar, no se centran en lo que se puede llegar más allá a una estructura de un marco legal importante en un club. Como lo decía Ana, cuando, por ejemplo, a nosotros mismos que nos hicieron el ejercicio de gobernanza, que es una de las entidades del que la UTCA lo está haciendo acá en Colombia,
importante que entren a evaluar todos esos ítems, a ver si realmente están apuntando realmente bajo una estructura de no tener el miedo de formar su club como una empresa, una pequeña empresa o una microempresa. Eso es lo que falla acá en Colombia. En el gremio nuestro falta eso. Con todo respeto, ven el tema como un negocio de tienda o la tiendita del barrio. Ese es el barraco problema que existe en nuestro país. Entonces, la gente que le quiere apuntar a una estructura mucho más fuerte, por ejemplo, en el chat colocaban que para obtener el reconocimiento deportivo, por acá en la entidad que se llama IDRD, obviamente piden el estatuto para obtener el reconocimiento deportivo, pero realmente no hay una fiscalización mucho más allá por parte de la entidad, que es IDRD, con las respectivas ligas para que realmente ese estatuto opere. Por ejemplo, que esté colgada en la página web de la entidad. Hay muchas entidades que ni siquiera le apuntan a mejorar sus canales de comunicación, que hoy en día el tema digital abunda a nivel mundial, a nivel global, y es importante que se tenga. Entonces, es importante que le apunten muchísimo, muchísimo a ello. Por ejemplo, veía en el chat, escribían que cómo está el manejo de las cartas de transferencia o las famosas cartas de libertad. Acá en Colombia y en Bogotá, eso es un tema, una piratería absoluta. Eso está claro. Desafortunadamente, los clubes adscritos a la entidad, por ejemplo, en el gremio de nuestro fútbol, no respetan el estatuto del jugador. Los que ustedes bien conocen el estatuto del jugador. Nosotros, como entidad, no tenemos ningún derecho de hacer un cobro por una carta de transferencia a un jugador menor de 16 años, por darles un ejemplo. Pero ustedes bien saben que muchos clubes de manera interna tienen sus políticas para cobro. Eso no está permitido. Incluso las 34 ligas departamentales de Colombia tienen distintos valores para cobrar las transferencias de interligas. Tampoco está permitido. Lo que hablaba Anita, la Federación Colombiana de Fútbol hace poco colgó el Código Único Disciplinario, que es lo que nos rige también y que va argumentado con el tema de la gobernanza, pero desafortunadamente aquí ese tema toca empezar a limpiarlo y es un tema bastante largo, bastante largo, que ojalá en algún momento le podamos apuntar y que la gente entienda que se debe organizar y no tenerle miedo a formar su club como una verdadera empresa. Es eso. Bueno, muchas gracias. Mire que empieza a salir a flote la importancia de la conformación de los clubes deportivos como el núcleo del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, es importante aquí resaltar que los clubes no deben ser de papel, sino que deben tener una operatividad administrativa funcional realmente, que es lo que nosotros en realidad como sistema fallamos. Porque no le damos la importancia al club. Pensamos que el club es solamente una figura para legalizar un recurso y nos olvidamos de la gran importancia que tiene el club dentro del Sistema Nacional del Deporte. Finalmente, sin clubes no habría Sistema Nacional del Deporte. Y esto nos lo establece la Ley 181 del 95 con los respectivos ajustes que vienen dándose ya y que pronto conoceremos más a fondo. Lucas, adelante. ¿Quieres decirnos algo? Sí, Lidia, simplemente resaltar dos, pues un poco, bueno, dos, tres de lo que dijo Edwin, de lo que dijo Gustavo. Un poco un elemento importante, la profesionalización del sector, que fue lo que dijo un poco Edwin, que dirigentes profesionales y personas mucho más capacitadas, no simplemente haciendo cursos, sino con una visión distinta, como decía Gustavo, de qué es una organización deportiva, cuál es su razón de ser, su deber ser, y cómo generamos organizaciones deportivas de verdad que cumplan su objetivo. Como lo decía Ana María, un poco fortalece y debilidad a la vez el aspecto legal y de conformación de los organismos. Somos muy juiciosos a ratos conformando clubes y asambleas, pero cuando se acaba la asamblea, el club también se acaba al salir de la puerta. Puede ocurrir en algunos casos. Y entonces lo que ya ha gustado es muy interesante, es algo que poco desde la Federación de Esgrima también hemos intentado promover, es el club como piedra fundamental, lo dijiste tú, es la organización en la que se afilian los deportistas, ¿cierto? Y es entre clubes más fuertes, mejor organizados, con una visión empresarial, con un funcionamiento autosostenible, que económicamente sean autosostenibles,
que puedan generar procesos, un poco lo que decía Edwin, de que recrearse y crear buenas prácticas necesita también una organización fuerte. Creo que esa también es parte de ahí empieza un poco a mejorar el tema en el sector, de que al final un poco vemos a veces las organizaciones de arriba, pero en el todos también es en que empezamos a crear una diferencia, ¿no? En un cambio de mentalidad, en una profesionalización, bueno, nuevamente del sector. Me parece muy interesante lo que dice Edwin. Me parece que eso es esencial y válido resaltarlo. Y un poco, bueno, esa era la intervención, un poco juntando comentarios de mis tres compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, muy amable. Bien, el tiempo se nos pasa rapidísimo cuando estas conversaciones son tan amenas. Bueno, ya para ir cerrando, quiero presentarles a la profesora Julie Gómez. Ella es docente también del núcleo de legislación deportiva y políticas públicas del el programa de gestión deportiva de la UNAD. Profesora Julie, muy buenas noches. Julie, buenas noches. Allá. Hola, hola Lidia. Yo no me deja. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo van? Muchas gracias por todo este espacio. No había podido estar desde el inicio por un tema de logística acá en Bogotá, que está muy tenaz, pero bueno, vamos a darle continuidad a toda esta charla que hemos venido dando. Vamos a hacer la última pregunta orientadora y en ese sentido vamos a continuar con las preguntas que están en el chat para ir cerrando con el podcast del día de hoy. ¿Sí? Articulando como todo el tema de la información que han venido dando nuestros expertos y panelistas frente al tema de la gobernanza, pues es importante destacar que no solamente estamos en el marco de principios de procesos democráticos, que es muy importante en Colombia, como Ana María lo ha venido mencionando, y que ha sido una de las calificaciones más destacadas a nivel internacional que hemos tenido como país, sino que también la gobernanza abarca temas pues como la transparencia, que permita reconocer cómo se hace gestión en las organizaciones deportivas, la responsabilidad social en las organizaciones también es uno de los aspectos determinantes para poder alcanzar estos logros en la gobernanza y finalmente el control dentro de ellas, lo que nosotros reconocemos como control interno, visto desde diferentes instrumentos a niveles nacionales e internacionales, pues son como unas de las líneas que abarcan todo este tema de gobernanza, medios desde la investigación. En ese sentido, ¿ustedes consideran que la trayectoria, que la historia de los deportes, estoy hablando, por ejemplo, la historia que podemos tener como fútbol, no solamente en Colombia, sino en el mundo, la historia del atletismo, cada una de esa carga deportiva, de historia, de antecedentes y demás, y todo lo que se ha venido construyendo a través del mundo por cada uno de los deportes ha sido influyente en los resultados deportivos, positivos o negativos, si se han incorporado principios de gobernanza, me refiero. Si nosotros en Colombia hemos tenido unos buenos resultados en ciertos deportes individuales o colectivos, si nosotros a nivel internacional hemos visto que diferentes federaciones internacionales han tenido buenos resultados deportivos, eso ha sido consecuencia de un buen modelo de gestión, eso ha sido consecuencia de implementar principios de gobernanza, o eso no tiene relación directa desde la percepción de ustedes. Empecemos con Gustavo. Voy a dejar de último a Ana María. Me tiraste al pareón. Mira, lastimosamente hay que decirlo. En Colombia el fútbol es el deporte más popular. Más o menos desde la década de los 80 está el tema negro en el fútbol colombiano, tanto en el fútbol profesional como en el fútbol base formativo. Nosotros desafortunadamente no, como entidades de gobernanza, lastimosamente las entidades privadas no tienen el ejemplo a seguir. Ahorita la CID
tú sabes bien, tiene un poco de investigación de la Federación Colombiana de Fútbol, empezando por la reventa de la boletería de Rusia 2018, que ni siquiera hoy se ha logrado cristalizar. ¿Y todo por qué? Porque no hay una herramienta fundamental de brazos de ayuda con un tema de una comisión de gobernanza adentro inmersa, como le decía Ana, que pasó con la federación. Desafortunadamente, queremos muy grandes resultados desde el punto de vista fútbol por nuestro país, pero es que ni siquiera nuestros propios clubes profesionales tienen una estructura fuerte para hacerlo y para dar el ejemplo a nivel mundial. Por ejemplo, acá en Colombia está mal nombrado el deporte, el club que le dicen, es que en Colombia hay clubes grandes. Eso está mal dicho. Eso no existe en Colombia. En Colombia no existe un club grande. Porque, por ejemplo, si hablamos de una figura estructural, por ejemplo, en Europa, ¿cómo se cataloga un club grande? Que tiene estadio propio, sede deportiva propia, divisiones inferiores muy fuertes y programas sociales, culturales, recreativos y deportivos a nivel mundial que lo globalizan y lo estandarizan. Ninguno en Colombia lo hace. Y aparte de ello, desde el punto de vista deportivo, normalmente un club grande aplica que siempre está en contexto internacional en cada una de las copas año tras año y localmente está disputando los títulos. Y normalmente nunca pasa ello. Entonces, nuestro propio, incluso el mismo periodismo deportivo, se encarga de vender mal el tema. Entonces, por ello es que nosotros, como se dice el dicho, coloquialmente, nos merecemos lo que tenemos. Entonces, nunca le vamos a poder apuntar a grandes logros, digamos, en el gremio nuestro, en el caso de fútbol, mientras que nuestra estructura no cambie, mientras que nuestro sistema no cambie, mientras que las entidades, desde la parte formativa hasta llegar a la parte profesional, entiendan que esto se debe llevar de una manera estructurada, organizada, legalizada, sobre todo ese tema, legalizada, que la gente, vuelvo y le repito, como les dije anteriormente, le tienen miedo a ello, a legalizarse, a dejar de operar, como tú bien lo decías, Lady, un club de papel. Y desafortunadamente eso es un tema, un pan de cada día acá en la ciudad y en Colombia. Entonces, Julie, sí, o sea, no podemos apuntarle a que realmente da un buen ejemplo a nivel histórico del fútbol de que con tema de gobernanza las cosas se estén haciendo bien. Hasta ahora empezó, ojalá futuro el tema cambie. Ok, listo, Gustavo, muchas gracias. Voy a darle luz a la palabra al doctor Edwin y posteriormente a Lucas. Sí, muchas gracias. Saludos, Julie. También especial saludo a mi colega y amigo Ricardo Duarte Bajaña, contestando un poco de no todo porque va dirigido hacia Colombia, pero ciertamente, bueno, me encanta lo que Ricardo plantea y hace énfasis en el capitalismo de compadres. Pero fíjate, Ricardo, fíjense amigos todos que, bueno, he estado en algunos países, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y aquí el factor humano, por un lado, es el determinante para tener esa interacción entre la relación Estado y sociedad civil. México, particularmente, y lo sabe Ricardo y los que conocen México, pues no somos diferentes o muy diferentes culturalmente a toda la habla hispana, empezando incluso por Iberoamérica, ¿eh? Ojo, quien nos conquistó, traemos un tema ahí de ombligo español, ¿no? La mayoría de nosotros. Por lo tanto, históricamente, el gen que traemos tiene que ver con asuntos de transparencia, rendición de cuentas. En mi país o en nuestro país se llama corrupción. Y que hoy el presidente de la República ha estado justamente haciendo un planteamiento de que las empresas o las mega empresas, no digo nombres aquí, paguen impuestos. Imagínense aquellas empresas grandes que están en toda Latinoamérica, algunos venden pan, y que no pagan impuestos en México por negociaciones con los gobiernos anteriores, por ejemplo. Entonces, este presidente ha hecho un tamiz significativo en asuntos de transparencia y rendición de cuentas a estos actores sociales que son las empresas, y muchas de esas empresas tienen equipos de fútbol en México.
tienen malas prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera negocian lo que es para la ciudadanía, para el pueblo. Ese es un tamiz. El otro es el grado de subdesarrollo que tiene Latinoamérica. El nivel de pobreza que nos puso en pandemia a que no todos tenían acceso a Internet. Y termino con esto. ¿Cuál es entonces la importancia de la gobernanza en el deporte? Número 1, construir. Número 2, transformar. Por lo tanto, en el ciclo de vida de la gobernanza, de la posgobernanza, no estamos ni siquiera en el ciclo de vida, en la etapa de introducción, ¿sí? Para llegar a un crecimiento y luego una maduración y una muerte, todo ciclo de vida social o biológico. Y la importancia viene en 3 esferas: la confianza, el crecimiento y el desempeño. Número 1, confianza. La gobernanza permite relaciones, interacciones fuertes con los principales actores del deporte. Número 2, crecimiento. Facilita una mayor participación y mayores ingresos, ojo, con el detonador económico. Y finalmente, el desempeño. El desempeño de una organización deportiva es atraer y retener a personas aptas, ahí la profesionalización, motivadas, ¿sí? Ahí el liderazgo, todo el tema de dirección, los que están desarrollando temas de habilidades directivas, habilidades duras y blandas, ahí todo un tema. Apoyadas para desarrollar capacidades y competencias propias. ¿Es cuánto? Listo, Edwin, muchas gracias, muy amable. Continuamos con Lucas entonces, para finalizar con Ana María. Julie, si entendí bien la pregunta es si los procesos de gobernanza son la razón de ser de los resultados deportivos. ¿Es correcta mi entendimiento? Eh, ¿Directamente relacionado o no, Lucas? Mira, yo diría que hay casos de casos. En lo general, los grandes logros deportivos que hemos tenido pueden ser más fruto de casos aislados y del azar que de procesos realmente estructurados y bien llevados a cabo. No puedo decir que todo lo que se logra deportivamente no tenga un buen proceso detrás, porque hay muy buenos procesos también en muchas organizaciones que se están llevando muy bien, solo que, como bien dice, son procesos, dijo Ana María, es de largo aliento. El resultadismo ya no es gran aliado de las buenas prácticas en muchos aspectos, eh, y hay que en instituciones donde a ratos cada 4 años cambia la línea, sube alguien, baja alguien y trata de hacer lo que más le conviene, digamos que eso no es muy aliado. Yo creo que a nivel de si uno lo mira de verdad, llevar unos buenos procesos con unas buenas prácticas sostenidas en el tiempo, buenos programas, una excelente articulación de todos los entes deportivos públicos y privados del país. Digamos que la estructura del deporte está bien diseñada en su concepción, pero en su funcionamiento somos islas aparte, ¿sí? Entonces, programas públicos de deporte no están en nada, eh, no hay ninguna conexión con el programa o el área privada del deporte competitivo, por decirlo así. Entonces, tenemos en municipios o mismo aquí en Bogotá o en ciudades, programas deportivos en los que el objetivo es un indicador de cobertura social, pero no hay ninguna articulación con transferir la práctica deportiva del programa, sea escuela de un barrio o escuela de formación, en participación competitiva que pueda darle resultados deportivos al deporte a nivel nacional e internacional. Entonces, digamos que como cada uno está en unas islas separadas, pues realmente lograr algo es muy complejo. Creo que lo que dijeron desde un inicio, bueno, es cómo articulamos todo en pro de, ¿cierto? Ese es un gran reto, pero requiere
que muchas partes se pongan también de acuerdo a trabajar en conjunto. Y soy, digamos, por experiencia en algunos procesos que hemos llevado a cabo en la federación, cuando todo sí se lleva un buen proceso, unos buenos programas vinculados y articulados, sí se logran sobre todo resultados deportivos sostenidos en el tiempo. Yo creo que un resultado aislado, esa es la clave, cuando ves un poco algo que es continuo y sostenido en el tiempo, tiene un buen proceso detrás, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde apunta todo el asunto. Y bueno, ahí están las dos cosas, pero creo que si se lleva bien de fondo, los resultados llegan solos, pero hay que tener un poco pues paciencia, constancia y perseverancia en las formas y en las acciones, diría yo. Ok, Lucas, listo. Ana. Esa es una pregunta acorchadora. Es una pregunta de esas que hacen para acorchar a los estudiantes. Yo recuerdo mucho que cuando nosotros presentamos nuestra propuesta de investigación para la maestría, esa fue la primera pregunta que nos hicieron. Era que si nosotros lográbamos argumentar que existiera una relación entre los modelos de gestión ideales y los resultados deportivos. En este caso, que la gobernanza fuera una herramienta que fortaleciera los resultados de los procesos deportivos, sobre todo de la medallería, porque nosotros tenemos claro que el resultado del deporte es obtener la medalla, estar en el podium de ese resultado. En ese momento para nosotros fue difícil responderlo porque no existe ningún estudio en el mundo que muestre una relación directamente con la gestión y los resultados deportivos. Es un tema que sigue siendo discutido, como lo dijo el profesor Edwin al inicio, o el doctor Edwin, es un tema de debate permanente, ¿sí? O sea, que todo el tiempo los autores y los de investigación y los teóricos de la gestión y de la administración, pues están en ese dilema. Hay casos aislados. Sin embargo, cuando nosotros empezamos y obtuvimos los primeros resultados, recuerdo mucho que quien lideraba la investigación en ese momento, y pues que lo sigue haciendo, que es el doctor Néstor Ordóñez, lo primero que hizo fue mirar el ranking de quienes habían ocupado ese ideal de gobernanza frente a los resultados deportivos. Y recuerdo que le puso asterisco a ciclismo y a taekwondo en ese momento, que eran los resultados de Río 2016. Y entonces decía, 2 federaciones habían tenido resultados y estaban dentro del ideal, por así decirlo, del estado de gobernanza. Los demás estaban sin resultados deportivos y con unos escenarios de gobernanza pésimos, ¿cierto? Es decir, no había, o sea, uno podría decir, bueno, hay aparentemente una relación, sin embargo, por ejemplo, en el caso de nosotros del estudio, esa no ha sido una de las conclusiones que nosotros hemos tenido. O sea, no ha sido de las conclusiones de decir, no, mire, entonces si la federación tal tuvo un estado de gobernanza bueno, entonces tiene buenos resultados deportivos. Es un caso totalmente distinto y todavía no hemos llegado allá. Sería muy interesante empezar a indagar qué ha pasado con relación al tema deportivo, pero sigo insistiendo que es una pregunta muy corchadora que ameritaría otro podcast y muchos más invitados para debatir sobre eso. Ok, listo. Listo, gracias, Ana. Bueno, pues digamos que el tiempo, nosotros teníamos proyectado un montón de preguntas. Hay muchas preguntas en el chat, como la del profesor Ricardo Duarte, que en gran medida el doctor Edwin ha venido resolviendo, y es poder identificar si todo este tema de los planteamientos que se han venido dando a partir de lo que se ha venido haciendo en Colombia han permitido tener ejemplos concretos respecto a la gobernanza en Colombia, pero no como los resultados deportivos, como lo veníamos mencionando en esta última pregunta, sino como una estrategia para buscar y mejorar el capital social del país, para poder mejorar y hacer parte de las organizaciones deportivas. Él pone ejemplo acá como lo que estaba mencionando el doctor Edwin, como el capitalismo en compadres, donde las instituciones pues lo que tienen son vínculos familiares y se constituyen a partir de ellos. Nosotros podemos encontrar en Colombia que los clubes, las ligas,
en su mayoría están constituidas por familias y que así funcionan, infortunadamente, de generación en generación. Y afortunadamente para las familias, infortunadamente seguramente para los procesos transparentes y de procesos democráticos, pero en un minutico, si ustedes logran identificar ejemplos puntuales que podamos dar cuenta, si desde la gobernanza nosotros hemos podido establecer acciones que puedan mejorar el capital social en Colombia, ¿sí? Acciones que transformen la sociedad, acciones que no solamente estén orientadas, como estábamos mencionando ahorita, desde los resultados deportivos, sino que podamos ver tangiblemente algunas acciones desde lo social. Eso lo han podido identificar en algunos de los escenarios desde sus experiencias, o simplemente todo lo que hemos venido hablando de los procesos de investigación se han ido implementando poco a poco y todavía no hemos podido identificar ese tipo de acciones. Pueden levantar la mano cualquiera de los que quieran participar. Ana. Ana. Bueno, me parece que hay dos cosas que en un minuto voy a tratar de mencionar. La primera es lo que menciona, pues primero un gran saludo para Ricardo, gran maestro de nosotros de la universidad, al que lo llevamos en nuestro corazón por siempre. Frente al tema de lo que son las organizaciones que están constituidas o que tienen ese vínculo tan familiar, me parece que el tema de gobernanza no logra identificar si son más fuertes o no, ¿sí? Me llama la atención que Gustavo decía, no hay clubes grandes o pequeños. Sin embargo, por ejemplo, el estudio de gobernanza que nosotros llevamos a cabo, ese era lo primero que teníamos que identificar, y era qué organizaciones estaban catalogadas como grandes, medianas o pequeñas, ¿cierto? Porque no es comparable el tamaño de las organizaciones. Y me parece que cuando las organizaciones tienen ese trabajo de compadres, es decir, de que sean temas más familiares, tienden a fracasar un poco. Lo digo más desde la experiencia, ¿sí? Que ya desde un tema de constitución real como organización, ¿sí? Acá en Colombia, y no sé si en demás partes del mundo, o que el doctor Edwin también nos lo pueda compartir, aquí no se pueden violar los principios que están en la Constitución Política de Colombia, y uno de los principios o los derechos que nosotros tenemos es la libre asociación. O sea, nosotros nos podemos asociar como bien nos parezca. Puede ser entre familiares, amigos, compadres, o entre personas profesionales, entre personas jurídicas, etcétera, etcétera. O sea, es un tema que es de libre albedrío, por así decirlo. Entonces, en ese momento el estudio por lo menos nos permite identificar si es que están así o no. Ahora, la otra parte, frente a lo que menciona Julie, de lo que aporta la gobernanza, sí ha sido, por ejemplo, la dimensión peor calificada que tenemos en Colombia, la responsabilidad social. O sea, las organizaciones no tienen concebido en este momento, por ejemplo, las relaciones entre sus actores principales. Por ejemplo, las relaciones frente a la toma de decisiones en donde se tengan en cuenta a los atletas, es decir, a los deportistas, a los entrenadores, al cuerpo de juzgamiento, a los representantes de la sociedad. Es decir, no hay una oportunidad de tener esa relación y que las partes interesadas y sus actores puedan tomar decisiones que favorezcan a las organizaciones, que no hay programas sociales para favorecer a esa población más necesitada, y en donde el deporte puede actuar como un factor determinante para ese cambio social. Eso todavía no está concebido. Las federaciones, por ejemplo, tienen claro que ellos están para el tema de rendimiento y de altos logros, y que ellos se encargan de eso, y que lo demás lo tienen que hacer las ligas y los clubes. Sin embargo, el deporte para todos es un tema que deben empezar a trabajar por el tema de responsabilidad social, y las federaciones han entendido que tienen que empezar a abordar ese tipo de cosas para que suceda lo que ustedes están mencionando, y es el tema de la transformación social, y que la gobernanza sirva como un medio para poder favorecer a la sociedad con el deporte, es decir, con la práctica, y que ese impacto que está generando el deporte se pueda retribuir desde las organizaciones con un grado de responsabilidad. Cierro diciendo, perdón que hable de muchas cosas, pero cierro diciendo con algo que nosotros siempre abrimos nuestras conferencias cuando exponemos el estudio, y que lo digo como una conclusión. El tema de gobernanza es un tema de corresponsabilidad, es un tema de responsabilidad de todos.
La gobernanza no solamente se le atañe a las federaciones o a las ligas o a los clubes, sino también a todas las partes que están desarrollando el sector. Háblese de la academia, háblese de las entidades que son privadas y que ofrecen otros servicios, o sea, es de absolutamente todo. Entonces la gobernanza es un tema de corresponsabilidad, que no se puede delegar la responsabilidad, no se puede delegar, sino que se tiene que compartir para poder que los objetivos pues sean claros. Ahí termino. Listo, Ana. Gus, finalizamos con tu explicación, con tu participación. Dale. No, mira, por aportar un poco más articulando lo que venía hablando Ana, el tema social, digamos en el gremio nuestro, en el gremio del fútbol, va a depender mucho de que realmente el Estado y el Ministerio del Deporte metan mano en el fútbol. Mientras que el fútbol siga siendo 100% privado en nuestro país, desafortunadamente el tema de la transparencia, la gobernanza, el tema social y demás enfoques que se quieren dar, no van a tener los resultados que se requieren. Por darte algunos ejemplos, desafortunadamente los 36 clubes profesionales de la división A y B, ahí se sesgan, ahí se quedan. ¿Por qué? Porque no existe una división C profesional. Entonces les da la misma estar en la A o estar en la B por la cantidad de derechos y beneficios económicos y deportivos que ellos atañen y se retroalimentan año tras año. Ojalá en algún momento en nuestro país el Estado y el Ministerio del Deporte meta un poquito de mano de inyección económica para que el fútbol sea también favorecido desde el punto de vista equilibrado Estado-privado, por llamarlo de alguna manera, y sean inmersos con ellos. Porque otro ejemplo que con el tema social, lo único que realmente en estos momentos defiende al fútbol profesional es la asociación de Acolfulpro, que son los que defienden a los jugadores profesionales en todo su entorno social. Y incluso, desafortunadamente hay que mencionarlo, hace poco otra vez la CID sacó una investigación donde mencionan a 16 clubes profesionales que tienen una lista negra que no permite la contratación de jugadores y demás. Y en el fútbol formativo o base, desafortunadamente no, el tema social es nulo. Ojalá en algún momento, como aquí la conclusión que podemos llegar es que debemos llenarnos de mucha paciencia para que poco a poco la gobernanza sea un gran brazo de ayuda para las entidades, tanto de clubes de las respectivas ligas de la institución y ojalá los clubes profesionales. Gracias, Julie. Listo, bueno. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio, por la participación. Nosotros pues tenemos ahí un sinnúmero de chat y de participaciones de los estudiantes. Agradecerles a todos por estar hasta este momento, a los docentes del programa y de la escuela. Quedan muchas cosas pendientes por decir. Evidentemente la gobernanza es uno de los campos de acción que en este momento en el deporte está cogiendo auge en Colombia en particular por las acciones que viene haciendo el Ministerio del Deporte, por las acciones que el Comité Olímpico Colombiano ha querido implementar a través de esta articulación del Sistema Nacional del Deporte y del Deporte Asociado. Pero bueno, esto será tema de otros podcasts, de otros momentos. Cerramos pues diciéndole que los gestores deportivos definitivamente tienen una gran influencia para poder tener mejores logros en nuestro país, para hacer una mejor labor desde la administración y desde la gestión como tal, que la responsabilidad de los estudiantes pues es inmensa para poder hacer crecer el sector del deporte en nuestro país y también para que tenga mejor visibilidad a nivel internacional. Con esto entonces, Lidia, cerramos. Muchas gracias. No sé si vas a decir algo adicional a nuestros panelistas, a todos nuestros compañeros que nos acompañaron, a Andrea, que está ahí pendiente de acompañándonos en todo momento. No sé, Lidia, Silla, ¿qué dices? No, agradecerles a nuestros panelistas, como tú lo dices, a cada uno de los participantes que se encuentran hoy en esta sala, al licenciado Bajonero también por este apoyo que nos ha brindado para poder llevar a cabo este espacio. Y quiero resaltar, antes de cerrar, una palabra o una frase, perdón, que dijo la doctora Ana María, y es responsabilidad social. Hay que construir responsabilidad social a través del deporte. Hay que hacerlo. Es muy importante y tenemos que apuntarle a eso. Y de ahí la importancia de trabajar
de estudiar gestión deportiva, y por eso la gestión deportiva en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia hace parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Aquí está el gran engranaje que tiene hoy en día este programa dentro de la sociedad, el vínculo que tiene con la sociedad. Así que a nuestros panelistas, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartirnos ese conocimiento, por permitirnos crecer con la experiencia de ustedes. A todos y cada uno de los presentes, mil gracias. A Andreita, que no pudo acompañarnos con sus palabras el día de hoy, pero muchísimas gracias, sabemos que está muy pendiente de nosotros. A todos, feliz noche y que tengan una feliz Navidad y un próspero año. Chao, chao. Feliz noche.